El 2 de diciembre de 1993, hace 20 años, terminó la vida de Pablo Escobar Gaviria. En su época, el narcotraficante más buscado del mundo. 2 décadas después de la muerte de Escobar, se ha hablado de su maldad, de su familia, de sus socios y de sus amores. Poco se ha analizado el lado político del capo, un aspecto inexplorado que le permitió dar grandes golpes. Su abogado Gustavo Salazar y los periodistas Luis Alirio Calle y Juan José Hoyos narran cómo fueron testigos de los alcances políticos del capo. No olvidemos que Pablo, al igual que los guerrilleros, combinó todas las formas de lucha. Por ejemplo, Pablo Escobar, y yo creo que en El Patrón del Mal quedó claro, era un hombre que al estilo de la película El Padrino, sabía alternar entre la violencia, la guerra, lo jurídico y lo político. En realidad el patrón del mal no era Escobar, él era un peón del patrón del mal, porque ese patrón del mal está vivo, no murió con Escobar, el narcotráfico está ahí, es muy cultural. Pablo Escobar se dio a conocer en el país cuando llegó a la Cámara de Representantes como suplente del parlamentario Jairo Ortega, una vida política que duró poco. Fue expulsado del nuevo liberalismo por parte de Luis Carlos Galán y el ministro de Justicia de la época, Rodrigo Lara Bonilla, lo acusó abiertamente de narcotraficante. Juan José Hoyos fue testigo de la reacción de Escobar cuando era corresponsal del diario El Tiempo en Medellín. Hoy este periodista vive en Cisneros, Antioquia. Hoyos cuenta cómo compartió con Escobar. Realmente oí pronunciar por primera vez el nombre de él cubriendo una manifestación de Luis Carlos Galán en el Parque de Río, y él lo expulsó públicamente del movimiento. Al poco tiempo él hizo un almuerzo para desmentir las acusaciones que le había hecho Luis Carlos Galán. En la hacienda Nápoles, Hoyos fue invitado por el capo tras ser enviado por su periódico a realizar un perfil del narcotraficante, que era un fenómeno político en Antioquia. Hicimos una charla muy agradable, una charla que me enseñó mucho sobre este país. Me contó que había sido líder estudiantil, me contó que el primer discurso que había echado en su vida lo echó contra la guerra de Vietnam, y lo echó en el Teatro al Aire Libre de la Universidad de Antioquia. Ese fin de semana, a pesar de las famosas acusaciones de Galán y Lara Bonilla y de las denuncias del Espectador en contra de Escobar, Juan José fue testigo del desfile de congresistas que estuvieron departiendo con el capo en su hacienda. Todos esos parlamentarios, cuando Pablo Escobar se levantó, se pararon y como si estuvieran en el Congreso y fuera 20 de julio y el presidente de la República hubiera acabado de entrar al Salón Elíptico. En ese fin de semana yo creo que llegaron allá entre 20 y 25 parlamentarios, si no fueron 30. Y la mayoría de los invitados eran miembros del Honorable Congreso de la República. Es en esta comitiva parlamentaria donde Juan José toma la foto que a la postre serviría como una de las pruebas para demostrar la cercana relación de Alberto Santofimio con Escobar. Usted toma la famosa foto de Santofimio con Pablo Escobar. Cuéntenos esa historia. ¿Cómo se da esa foto? Yo me acuerdo que yo estaba tomándole varias fotos a Pablo Escobar, que él me había pedido que le tomara con varios amigos, y en ese momento se acercó Santofimio y él me lo presentó. Él le dijo: doctor, le presento a este amigo, él es periodista del Tiempo. Entonces yo lo saludé y entonces él me preguntó, muy curioso, que yo qué estaba haciendo allá, y yo le contesté que lo mismo que estaba haciendo él, paseando, y entonces él me hizo la señal de que les tomara una foto, y yo les empecé a tomar las fotos. Después de sentirse traicionado por la clase política, de inundar el país con carros bomba, salir en contra de la extradición y de sostener una guerra a muerte con el cartel de Cali, Escobar preparó su entrega. Esta noche hay insistentes versiones sobre la inminente entrega de Pablo Escobar. Pero para hacerlo planeó detalladamente la redacción y aprobación de leyes que lo favorecerían en rebajas de pena y así evitar su envío a una cárcel de Estados Unidos. Gustavo Salazar, conocido como el abogado de la mafia, ayudó a redactar, por orden de Escobar, el decreto 303 de 1991, con el que garantizó su entrega. ¿Cómo fue la construcción de la ley de sometimiento para que Pablo Escobar se sometiera a la justicia? Pablo primero confeccionaba
sus decretos, leyes, y era un hombre muy minucioso en ese tema y terminó siendo el hombre que, hay que decirlo, desde el punto de vista legal, hizo que se decretara en Colombia una legislación única en el mundo. Creo que el ministro Giraldo Ángel, en nombre del gobierno, y nosotros los abogados, sobre todo el doctor Guido Parra y mi persona, fuimos los que, pues, por lo menos dimos las bases jurídicas, políticas, para ese sometimiento que efectivamente terminó siendo un éxito. Lo recibió el ministro de la época, Giraldo Ángel. Por supuesto que todos lo niegan, él lo recibió y efectivamente empezó a cocinarse la política de sometimiento. El presidente César Gaviria supo de estas negociaciones y estuvo de acuerdo con ellas. La legislación fue elaborada al servicio del cartel de Medellín. ¿Consecuencia de qué? De una negociación. Lo discutimos en nombre de Pablo en la cárcel de Itagüí con los Ochoas que ya estaban detenidos y efectivamente era una legislación en donde le decíamos a Pablo, mire, aquí hay un decreto donde debe garantizarse la no extradición. Ahí lo aprobaba el gobierno. ¿Usted cree que Pablo Escobar hizo lo que quiso o lo que le dio la gana para poderse someter a la justicia? Eso es cierto, de que Pablo doblegó el Estado, completamente cierto, hasta el punto que fue una legislación confeccionada a su arbitrio, amaño. Particularmente el 303 fue el más difícil de todo, porque el 303 de enero del año 91 lo que decía era que no importaba que hubiera cometido delitos con posterioridad a los hechos acaecidos de la muerte de Galán. Es decir, los últimos, incluso lo que hacía el delito era proteger a Pablo para que no lo extraditara. Gustavo Salazar no tiene reparos para contar lo que hizo Pablo Escobar en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 para abolir la extradición. ¿Cómo llega Pablo a meterle la mano a la Constitución del 91? ¿Cómo fue ese proceso? Aquellos, sobre todo algunos costeños, que no atendían las voces de la filosofía, sino de la práctica, del cómo voy yo, pues les pagó. Y ya sabemos que muchos constituyentes votaron la no extradición por dinero. Dice Popeye, y parece que es cierto, que muchos del M-19 recibieron dinero para votar la no extradición. Ellos dicen que por filosofía. Es posible, es posible. Dicho de otra manera, también Pablo hoy actuó con violencia, con criterio político y untando la mano. Eso lo sabemos que existió y así fue. El 19 de junio de 1991, a las 12:30 del mediodía, la no extradición de colombianos es aprobada en la Asamblea Nacional Constituyente, con 51 votos a favor y 3 en contra. Galán Sarmiento Antonio. Por Colombia y por ellos voto no. 5 constituyentes se abstuvieron. El mismo día, a las 3:45 de la tarde, Escobar se entrega. El sacrificio de su familia, Alberto, no fue en vano. Todo lo que ustedes sufrieron y lo que mi familia también ha sufrido, pues va a repercutir en la paz de este país, que es muy importante. Y es recluido en una cárcel que construyó a su gusto. Cómo la gente se entusiasma con esta historia. Luis Alirio Calle, en esa época director del noticiero del canal regional Teleantioquia, fue el único periodista testigo de la entrega del capo. ¿Cómo conoce usted a Pablo Escobar? Yo lo conocí el día que se entregó. Y un día me llamó alguien y me dijo que quería hablar conmigo. Fui a hablar con el hombre y me dijo, yo tengo esto para vos, y me entregó un papel doblado. Y decía que él quería que yo estuviera en la entrega, ¿sí? La cosa es que llegó el día. Eso fue el 19 de junio de 1991. Llegó alguien, preguntó por mí, muy despuesito de mediodía, salí y me dijo, usted es Luis Alirio Calle, venga, esto se lo mandan a usted. Era una caja de este tamaño de cartón, llena de casetes de Betamax. Todos contenían lo mismo, eran imágenes de Pablo. El motivo de los videos que me entregaron a mí hoy era recordar eso. Pues hombre, mostrarle a la gente que no solamente es el lado que siempre se dibuja, sino que hay otros lados también que son diferentes, ¿sí? Eran las imágenes para pintar la noticia. A Luis Alirio se le autorizó subir al helipuerto de la gobernación de Antioquia. Entonces entendió que se trataba de la entrega de Pablo Escobar.
el hombre más buscado del mundo. Eran 2 helicópteros. En el que yo iba, que fue el segundo que arrancó de la azotea hacia allá, eso sí, pues claro, lo recuerdo, iban el representante a la Cámara, Alberto Villamizar, parlamentario de Alberto Villamizar, cuya esposa había sido secuestrada por Pablo, y él se había puesto en la tarea finalmente de ayudar a colaborar para que se diera la posibilidad de la entrega de Pablo. No, el presidente ha sido muy serio en su política. Le voy a decir al presidente que yo no lo voy a defraudar en nada. El padre García Herreros, el director general de Instrucción Criminal, y 2 hombres de Pablo, uno de ellos el arete. Yo no sabía en ese momento qué era el arete. El arete fue el que le dio una orden en determinado momento al piloto para que en un lugar específico del poblado el helicóptero se asentara, y ahí fue donde se subió Pablo con 2 de sus hombres, que eran Otto y Mugre. Ahí fue donde conocí yo a Pablo. Que el tipo pues lo que me dijo fue: hombre, Luis Alirio, que no te conozco. A su llegada a la cárcel, Luis Alirio narra lo que dijo Escobar al entregar su arma. Dijo unas palabras como que viva Colombia, esto es un aporte a la paz. Yo he dicho que parecía como el dueño de un negocio, de un gran café que atiende muy bien a su clientela. A mí por lo menos 2 o 3 veces llegó: ¿qué vas a tomar, Luis Alirio? ¿Qué querés? ¿Una gaseosita, un tintico? ¿Qué te provoca? La conclusión que uno dice es: este man tiene esto muy claro, está haciendo esto porque lo calculó muy bien. Aquí no hay nada improvisado con este man. Él sabe en lo que está. Entramos a una pieza, yo suponía pues que esa era la habitación de él, la celda de él, que no era celda, era una habitación, con una cama grande, doble, y ahí nos sentamos. Él cerró la puerta y nos encerramos él y yo allá. La cama estaba medio arrugada, el tendido, porque previamente alguien estaba ahí sentado. Y dejó la huella y eso queda como medio arrugadita. Y este hombre se ponía a atender eso templadito, como hacen las señoras, para que yo me sintiera cómodo. Y yo decía: pero este tipo se preocupa porque un periodista se sienta cómodo en una cama. Qué bien puede estar como está ahí, cuando le ha causado incomodidad a medio mundo, incomodidades realmente bravas. Venga, grabémoslo en ese aparatico que trajo. Pero antes de eso, ayúdeme, corríjamelo, dígame, léalo y vea a ver qué problemas de ortografía y de redacción tiene. Le dije: listo, ya, está bien, hombre. Me dijo: bueno, vamos a hacer esto. Yo le leo el primer párrafo, usted para esa grabadora y me deja oír a ver cómo quedó. El tipo quería estar absolutamente seguro de lo que estaba diciendo y cómo iba a quedar. Así grabamos eso. En estos momentos históricos de entrega de armas de los guerrilleros y de pacificación de la patria, no podía permanecer indiferente frente a los anhelos de paz de la enorme mayoría del pueblo de Colombia. Pablo Escobar Gaviria, Envigado, Colombia, junio 19 de 1991. Escobar hizo de la catedral su palacio para delinquir. Lo ilícito le ganó a la legalidad. Esa cárcel no había sido hecha para ser vigilado, sino para vigilar. El gobierno se dejó joder aquí, lo doblegó. Escobar huyó al enterarse que iba a ser trasladado de la cárcel, no sin antes asesinar a los hermanos Moncada y Galeano. Ya sabemos que no fue el Estado el que le falló a Pablo. El problema de la fuga de Pablo tiene que ver con sus aliados, que una vez ya Pablo había ganado la guerra, siguieron trabajando con la droga y no le pagaban a Pablo lo que le correspondía por haber ganado esa guerra. 1 año y 4 meses después de su fuga, Pablo Escobar murió tras un operativo del bloque de búsqueda de la policía. Su punto débil, su familia. Todo parece indicar que el señor fiscal general de la época, el doctor Gustavo de Grey, con el presidente de la República, el ministro de Defensa, en coordinación también con algunos de los pepes, hizo una buena triangulación, y es convencer al gobierno de Alemania que no lo reciban, engañar a la familia de Pablo de que la van a sacar, que les van a dar refugio o asilo político. Y ubicarlos, me parece que ese fue uno de los errores de Pablo, permitir que su familia estuviera en residencias Tequendama.
Hace 20 años, en el techo de una casa en Medellín, quedaron las ansias de Escobar de controlar el país a través del terror para su propio beneficio en el negocio de la cocaína. Con su muerte, no se acabó el narcotráfico, y mucho menos la estrecha relación de sectores de la clase política con la ilegalidad. Haciendo él, paseando, y entonces él me hizo la señal de que les tomara una foto. Y yo les empecé a tomar las fotos. Después de sentirse traicionado por la clase política, de inundar el país con carros bomba, salir en contra de la extradición y de sostener una guerra a muerte con el cartel de Cali, Escobar preparó su entrega. Esta noche hay insistentes versiones sobre la inminente entrega de Pablo Escobar. Pero para hacerlo planeó detalladamente la redacción y aprobación de leyes que lo favorecerían en rebajas de pena y así evitar su envío a una cárcel de Estados Unidos. Gustavo Salazar, conocido como el abogado de la mafia, ayudó a redactar, por orden de Escobar, el decreto 303 de 1991, con el que garantizó su entrega. ¿Cómo fue la construcción de la ley de sometimiento para que Pablo Escobar se sometiera a la justicia? Pablo primero confeccionaba sus decretos, leyes, y era un hombre muy minucioso en ese tema, y terminó siendo el hombre que, hay que decirlo, desde el punto de vista legal, hizo que se decretara en Colombia una legislación única en el mundo. Creo que el ministro Giraldo Ángel, en nombre del gobierno, y nosotros los abogados, sobre todo el doctor Guido Parra y mi persona, fuimos los que, pues, por lo menos dimos las bases jurídicas, políticas, para ese sometimiento que efectivamente terminó siendo un éxito. Lo recibió el ministro de la época, Giraldo Ángel. Por supuesto que todos lo niegan, él lo recibió, y efectivamente empezó a cocinarse la política de sometimiento. El presidente César Gaviria supo estas negociaciones y estuvo de acuerdo con ellas. La legislación fue elaborada al servicio del cartel de Medellín. ¿Consecuencia de qué? De una negociación. Lo discutimos en nombre de Pablo en la cárcel de Itagüí con los Ochoas que ya estaban detenidos, y efectivamente era una legislación en donde le decíamos a Pablo, mire, aquí hay un decreto donde debe garantizarse la no extradición. Ahí lo aprobaba el gobierno. ¿Usted cree que Pablo Escobar hizo lo que quiso o lo que le dio la gana para poderse someter a la justicia? Eso es cierto, de que Pablo doblegó el Estado, completamente cierto, hasta el punto que fue una legislación confeccionada a su arbitrio, amaño. Particularmente el 303 fue el más difícil de todo, porque el 303 de enero del año 91 lo que decía era que no importaba que hubiera cometido delitos con posterioridad a los hechos acaecidos de la muerte de Galán. Es decir, los últimos, incluso lo que hacía el delito era proteger a Pablo para que no lo extraditara. Gustavo Salazar no tiene reparos para contar lo que hizo Pablo Escobar en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 para... Con los Ochoas que ya estaban detenidos, y efectivamente era una legislación en donde le decíamos a Pablo, mire, aquí hay un decreto donde debe garantizarse la no extradición. Ahí lo aprobaba el gobierno. ¿Usted cree que Pablo Escobar hizo lo que quiso o lo que le dio la gana para poderse someter a la justicia? Eso es cierto, de que Pablo doblegó el Estado, completamente cierto, hasta el punto que fue una legislación confeccionada a su arbitrio, amaño. Particularmente el 303 fue el más difícil de todo, porque el 303 de enero del año 91 lo que decía era que no importaba que hubiera cometido delitos con posterioridad a los hechos acaecidos de la muerte de Galán. Es decir, los últimos, incluso lo que hacía el delito era proteger a Pablo para que no lo extraditara. Gustavo Salazar no tiene reparos para contar lo que hizo Pablo Escobar en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 para abolir la extradición. ¿Cómo llega Pablo a meterle la mano a la Constitución del 91? ¿Cómo fue ese proceso? Aquellos, sobre todo algunos costeños, que no atendían las voces de la filosofía, sino de la práctica, del cómo voy yo, pues les pagó. Y ya sabemos que muchos constituyentes votaron la no extradición por dinero. Dice Popeye, y parece que es cierto, que muchos del M-19 recibieron dinero para votar la no extradición. Ellos dicen que por filosofía. Es posible, es posible.
Dicho de otra manera, también Pablo hoy actuó con violencia, con criterio político y untando la mano. Eso lo sabemos que existió y así fue. El 19 de junio de 1991, a las 12:30 del mediodía, la no extradición de colombianos es aprobada en la Asamblea Nacional Constituyente, con 51 votos a favor y 3 en contra. Galán Sarmiento Antonio. Por Colombia y por ellos voto no. 5 constituyentes se abstuvieron. El mismo día, a las 3:45 de la tarde, Escobar se entrega. El sacrificio de su familia, Alberto, no fue en vano. Todo lo que ustedes sufrieron y lo que mi familia también ha sufrido, pues va a repercutir en la paz de este país, que es muy importante. Y es recluido en una cárcel que construyó a su gusto. Cómo la gente se entusiasma con esta historia. Luis Alirio Calle, en esa época director del noticiero del canal regional Teleantioquia, fue el único periodista testigo de la entrega del capo. ¿Cómo conoce usted a Pablo Escobar? Yo lo conocí el día que se entregó. Y un día me llamó alguien y me dijo que quería hablar conmigo. Fui a hablar con el hombre y me dijo, yo tengo esto para vos, y me entregó un papel doblado. Y decía que él quería que yo estuviera en la entrega. ¿Sí? Mano a la Constitución del 91. ¿Cómo fue ese proceso? Aquellos, sobre todo algunos costeños, que no atendían las voces de la filosofía, sino de la práctica, del cómo voy yo, pues les pagó. Y ya sabemos que muchos constituyentes votaron la no extradición por dinero. Dice Popeye, y parece que es cierto, que muchos del M-19 recibieron dinero para votar la no extradición. Ellos dicen que por filosofía. Es posible, es posible. Dicho de otra manera, también Pablo hoy actuó con violencia, con criterio político y untando la mano. Eso lo sabemos que existió y así fue. El 19 de junio de 1991, a las 12:30 del mediodía, la no extradición de colombianos es aprobada en la Asamblea Nacional Constituyente, con 51 votos a favor y 3 en contra. Galán Sarmiento Antonio. Por Colombia y por ellos voto no. 5 constituyentes se abstuvieron. El mismo día, a las 3:45 de la tarde, Escobar se entrega. El sacrificio de su familia, Alberto, no fue en vano. Todo lo que ustedes sufrieron y lo que mi familia también ha sufrido, pues va a repercutir en la paz de este país, que es muy importante. Y es recluido en una cárcel que construyó a su gusto. Cómo la gente se entusiasma con esta historia. Luis Alirio Calle, en esa época director del noticiero del canal regional Teleantioquia, fue el único periodista testigo de la entrega del capo. ¿Cómo conoce usted a Pablo Escobar? Yo lo conocí el día que se entregó. Y un día me llamó alguien y me dijo que quería hablar conmigo. Fui a hablar con el hombre y me dijo, yo tengo esto para vos, y me entregó un papel doblado. Y decía que él quería que yo estuviera en la entrega. ¿Sí? La cosa es que llegó el día. Eso fue el 19 de junio de 1991. Llegó alguien, preguntó por mí, muy despuesito de mediodía, salí y me dijo, usted es Luis Alirio Calle, venga, esto se lo mandan a usted. Era una caja de este tamaño de cartón, llena de casetes de Betamax. Todos contenían lo mismo, eran imágenes de Pablo. El motivo de los videos que me entregaron a mí hoy era recordar eso de Pues hombre, esas exposiciones. mostrarle a la gente que no solamente es el lado que siempre se dibuja, sino que hay otros lados también que son diferentes, ¿sí? Eran las imágenes para pintar la noticia. A Luis Alirio se le autorizó subir al helipuerto de la gobernación de Antioquia. Entonces entendió que se trataba de la entrega de Pablo Escobar, el hombre más buscado del mundo. Eran 2 helicópteros. En el que yo iba, que fue el segundo que arrancó de la azotea hacia allá, eso sí, pues claro, lo recuerdo, iban el representante a la Cámara, Alberto Villamizar, allá. La cama estaba medio arrugada, el tendido, porque previamente alguien estaba ahí sentado. Y dejó la huella y eso queda como medio arrugadita. Y este hombre se ponía a tender eso templadito, como hacen las señoras, para que yo me sintiera cómodo. Y yo decía, pero este tipo se preocupa porque un periodista se sienta cómodo en una cama. Qué bien puede estar como está ahí, cuando le ha causado incomodidad a medio mundo, incomodidades realmente bravas. Venga, grabémoslo en ese aparatico que trajo.
Pero antes de eso, ayúdeme, corríjamelo, dígame, léalo y vea a ver qué problemas de ortografía y de redacción tiene. Le dije, listo, ya, está bien, hombre. Me dijo, bueno, vamos a hacer esto. Yo le leo el primer párrafo, usted para esa grabadora y me deja oír a ver cómo quedó. El tipo quería estar absolutamente seguro de lo que estaba diciendo y cómo iba a quedar. Así grabamos eso. En estos momentos históricos de entrega de armas de los guerrilleros y de pacificación de la patria, no podía permanecer indiferente frente a los anhelos de paz de la enorme mayoría del pueblo de Colombia. Pablo Escobar Gaviria, Envigado, Colombia, junio 19 de 1991. Escobar hizo de la catedral su palacio para delinquir. Lo ilícito le ganó a la legalidad. Esa cárcel no había sido hecha para ser vigilado, sino para vigilar. El gobierno se dejó joder aquí, lo doblegó. Escobar huyó al enterarse que iba a ser trasladado de la cárcel, no sin antes asesinar a los hermanos Moncada y Galeano. Ya sabemos que no fue el Estado el que le falló a Pablo. El problema de la fuga de Pablo tiene que ver con sus aliados, que una vez ya Pablo había ganado la guerra, siguieron trabajando con la droga y no le pagaban a Pablo lo que le correspondía por haber ganado esa guerra. 1 año y 4 meses después de su fuga, Pablo Escobar murió tras un operativo del bloque de búsqueda de la policía. Su punto débil, su familia. Todo parece indicar que el señor fiscal general de la época, el doctor Gustavo Egreif, con el presidente de la República, el ministro de Defensa, en coordinación también con algunos de los pepes, hizo una buena triangulación, y es convencer al gobierno de Alemania que no lo reciban, engañar a la familia de Pablo de que la van a sacar, que les van a dar refugio o asilo político. Y ubicarlos, me parece que ese fue uno de los errores de Pablo, permitir que su familia estuviera en residencias Tequendama. Hace 20 años, en el techo de una casa en Medellín, quedaron las ansias de Escobar de controlar el país a través del terror para su propio beneficio en el negocio de la